Hola, buenos días, bienvenidos al Cafecito de la revista por Teleuniverso Alta Definición. Vamos a conversar hoy sobre un tema de mucho interés para la población, dado el tema de la salud mental. ¿Cómo andamos como sociedad en cuanto a esto? El doctor José Parra es psiquiatra, es también psicoterapeuta, es un dominicano que tiene título a nivel nacional y también acreditación internacional para ejercer esta profesión y su especialidad de la psicoterapia. Buenos días. Buenos días y gracias por tenerme en el programa. Vamos a compartir con usted y con nuestro público el aroma y el sabor inconfundible del Café Santo Domingo. Venga, dama. Vamos a compartir con el doctor Parra. Gracias. Nuestro brindis de hoy. Este es el segundo para mí. Gracias, dama. Aquí estamos, Café Santo Domingo. Doctor, en sentido general, ¿cómo anda la salud mental de los dominicanos hoy? Bueno, fíjate, hablar de salud mental, lo primero que hay que decir es que es un tema bastante amplio, complejo. Nos tomaría a nosotros bastante tiempo conceptualizarlo. Pero en sentido general, la salud mental, sobre todo hoy, debe marcarse en lo que llamamos la sociedad compleja. Y cuando hablamos de complejidad, nos referimos a ese tejido de eventos, acciones, interrelaciones, interacciones, determinaciones, azares que conforman toda la condición humana. Cada vez la sociedad es mucho más compleja, por eso hablamos de la sociedad de la complejidad hoy día. Y en ese sentido, la salud mental también, que pertenece a esa sociedad compleja, se ha convertido en un tema bastante complejo. Y el punto es que cuando hablamos de salud mental, hablamos de todo. Si no hay salud mental, hablamos no de estrés, hay salud. Por ejemplo, el estrés urbano, el estrés de la vida cotidiana, ¿influye en la salud mental de los individuos? Ciertamente, de hecho, la salud mental está relacionada con nuestra cotidianidad, con nuestro trabajo, con las calles, con la escuela, con las interrelaciones personales, con los demás individuos que conforman la sociedad. La salud mental está en todas partes, nos concierne a todos y debe ser un proyecto de todos. Aquí, si hablamos de la salud mental en República Dominicana como proyecto de nación, es prácticamente inexistente. ¿Por qué? Porque no es una prioridad, no ha sido históricamente una prioridad de los gobiernos de turno. Estamos hablando de políticas de Estado hacia el tema de la salud mental. Ciertamente, cuando hablamos de salud mental estamos hablando de un componente importante de la salud, que no debería estar separado como generalmente lo vemos, porque históricamente hemos hecho, aunque eso en medicina se ha ido mejorando, hemos hecho un dualismo, hemos puesto la salud física por un lado y la salud mental por el otro, como si el cerebro o la mente estuviera separado del cuerpo, lo cual ha constituido un error histórico y todavía hay países como el nuestro en donde se hace esa separación. Al hacer la separación de salud física con respecto a la salud mental, entonces caemos en un reduccionismo y descuidamos uno de los dos elementos que conforman al ser humano, cuerpo-mente, ¿no? En este caso hemos descuidado rotundamente. A través de políticas de Estado inexistentes, hemos descuidado el sector de la salud mental. Por ejemplo, puedo hablar de que este año el presupuesto de la nación, el presupuesto nacional es de unos 711 mil millones de pesos. Y entre salud y educación se llevaron una inversión de casi 30.000 millones. Entiéndase que creo que educación tiene una inversión de 13.000 millones, con la aplicación del 4%, y la salud está recibiendo una inversión de 15.000 millones de pesos. Pero yo no manejo un dato estadístico, no manejo cifras de cuánto de esos 15.000 millones está destinado a la salud mental. Bueno, pero ese presupuesto no alcanza para la salud en sentido general. En sentido general no alcanza para la salud, pero de ahí el estado de nuestros hospitales, de ahí las insatisfacciones de médicos y enfermeras y todo el personal hospitalario con el tema salarial. Así es, y lo peor es que aquí hay muchos hospitales que no tienen ni siquiera una unidad de salud mental. Muchísimos hospitales están sin unidad de salud mental. Hay otros que sí la tienen, pero tienen deficiencia de personal calificado para tratar, por ejemplo, con los trastornos o las enfermedades mentales, que cada vez aumentan más. La OMS hace unos años publicó un informe en el que planteaba que en el 1990 la carga de enfermedades mentales
estaba aumentando y era muy importante, porque sale bien costoso también cubrir la salud mental, y que a todos los estados les estaba costando mucho priorizar la salud mental porque es costoso. Pero ¿por qué se hace cada vez más complejo? Porque no hay prioridad dentro del área de la salud mental. En ningún país de Latinoamérica la salud mental parece ser una prioridad. Bien, vamos a verlo por partes. ¿Cuáles son las enfermedades mentales más comunes entre dominicanos y dominicanas? Entre los dominicanos, fíjate, las enfermedades, y es la realidad también en toda Latinoamérica, las enfermedades mentales más comunes son la ansiedad, la depresión, la ansiedad como enfermedad, ¿entiendes? El trastorno de ansiedad generalizada, porque la ansiedad también puede ser un síntoma de muchas otras enfermedades mentales y hasta físicas. La ansiedad como trastorno, la depresión, también está, por ejemplo, el ataque o el trastorno de pánico, que está muy ligado a los trastornos de ansiedad. De hecho, es uno de los tipos de trastornos del área de la ansiedad, o las llamadas neurosis como las conocemos. La ansiedad, la depresión y, ¿por qué no?, hablar de enfermedades tan catastróficas y discapacitantes como el abuso de sustancias. Porque cuando hablamos de abuso de sustancias, estamos hablando necesariamente de salud mental. Cuando hablamos de suicidio, que es un fenómeno que cada vez arropa más a la población y que consterna bastante, y a lo cual no le ponemos tampoco la atención debida, también estamos hablando de salud mental. ¿Las adicciones son enfermedades mentales también? Sí, las adicciones están en el campo de las enfermedades mentales. O sea, una persona viciosa a los casinos, viciosa a las drogas narcóticas, si está en la viciosa al alcohol. Si está en la condición de adicto, ya estamos hablando de una enfermedad, porque tenemos diferentes usos, ¿no?, de sustancias. Entiéndase que hay usos esporádicos que no necesariamente hacen al individuo enfermo, hay uso de cierta frecuencia, pero que el individuo todavía no es adicto. Pero cuando hablamos ya de una adicción instaurada, establecida, donde el individuo crea una dependencia a la sustancia, ya estamos hablando de una enfermedad. Entiéndase que no quiero decir tampoco que todo el que consume cualquier tipo de sustancia, sea lícita o ilícita, es un enfermo. Cuando hablamos del enfermo nos referimos esencialmente al adicto, aquella persona que ya se ha hecho dependiente en el caso de que sea de una sustancia, pero también están las adicciones conductuales. Por ejemplo, usted mencionaba lo de en los casinos, la adicción al juego, que también es una adicción importante, más común de lo que uno se imagina, y que también está relacionada con el consumo de sustancias, también es una enfermedad mental. La ira es parte de una enfermedad mental, la ira es parte de una condición ambiental, Mira, la ira es parte de una condición familiar. La ira puede ser un síntoma de muchísimas enfermedades psiquiátricas, mentales, psicológicas. Y obviamente, importante decirlo, la ira también puede estar influenciada por el medio ambiente, por factores sociales. Vamos a parar ahí. El doctor José Parra, psiquiatra, está con nosotros en el cafecito. El doctor José Parra es médico psiquiatra, graduado en especialidad en Venezuela, en el área de psicoterapia, y pudiéramos, aunque no con tinte político, tocar algo de lo que pudiera ser una enfermedad colectiva. La presión social, la presión económica, la desesperanza en una sociedad X, puede degenerar en una especie de locura colectiva. Así es, sí. De hecho, cuando hablamos de salud mental, como le decía al principio, que es un concepto muy complejo, la salud mental, contrario a lo que mucha gente piensa, que se reduce a un solo aspecto, el individual, no, la salud mental está influenciada por muchos determinantes. De hecho, la determinan muchísimos factores importantes como desde lo individual, lo biológico, lo sociológico o lo social, lo psicológico, obviamente, pero también lo determina lo económico, lo determina lo político, lo cultural. Entiéndase que, por ejemplo, en una sociedad donde hay un deterioro sociocultural, donde hay un deterioro político, un deterioro económico, todo aquello va a afectar directamente a la salud mental. Y si todos esos factores convergen, interactúan, mucho peor aún, como es el caso, por ejemplo, de sociedades como en Venezuela, donde hay un deterioro político, económico, social, cultural,
individual, todo aquello va a trastornar la salud mental de los individuos, de la familia, de la sociedad completamente. Por tanto, podríamos estar hablando de la aparición de muchísimas enfermedades mentales, no solamente a nivel individual, colectivo, que es todavía mucho peor, porque habla de una sociedad enferma. Usted está recién llegado, recién instalado en el país. ¿Dónde está su consulta ahora? Yo estoy en un centro de psicoterapia integral y aplicada en la calle Independencia, esquina San Luis. Ahí estamos, en ese centro somos varias personas, psicoterapeutas, hay psicólogos y estoy yo como psiquiatra. Estamos hablando de Santiago. De Santiago, claro. Se ve a nivel nacional. En el centro de la ciudad. Entonces hablemos de la ira. ¿La ira es un problema individual o se puede generar dentro de un entorno familiar, social? Hay factores diversos, como decía. Para que una enfermedad mental aparezca deben converger muchísimos factores, no uno solo. Puede pertenecer la ira a la esfera individual, entiéndase a lo temperamental. Puede haber un aspecto genético, puede haber un aspecto hereditario, familiar, importante, para que una persona tienda a airarse con facilidad, para que una persona tienda a ser impulsiva, irritable. El aspecto individual, biológico, está involucrado, pero no necesariamente siempre es así. Si le sumamos que el individuo es vulnerable, tiene una diátesis o una vulnerabilidad importante, si le sumamos a esto los factores psicosociales externos, podemos decir que también la ira puede ser generada por todo aquello externo que le sucede al individuo, en la cotidianidad, la experiencia con los amigos, con la familia, en las calles, en el trabajo. Hay muchísimos ambientes que enferman a las personas, desde la casa, la familia, hasta el trabajo, inclusive salir a la calle, y si el individuo es vulnerable todavía es peor porque estamos hablando de que se juntan esas series complementarias de las que hablaba Sigmund Freud, psicoanalista, ¿no? Que decía que todas las enfermedades mentales corresponden o son la respuesta a una serie de factores que él llamó series complementarias, entiéndase, tanto individuales como todas las que están fuera del individuo, incluyendo lo biológico, porque no hay dudas de que la enfermedad mental hay un componente biológico importante. De hecho, hoy nosotros en el área de salud mental, psiquiatría, psicología, hablamos del componente neurobiológico importante de enfermedades como la ansiedad, el ataque de pánico, la depresión, la esquizofrenia. Está demostrado que tiene un aspecto genético importante, familiar, hereditario, un aspecto biológico que no podemos soslayar, que no podemos dejar de lado, sin menospreciar, sin subestimar obviamente a los factores externos, sociales, políticos, económicos. Digamos que hay dos extremos posibles. Una persona que está envuelta en una serie de problemas se puede transformar de repente en alguien muy callado, que no expresa su sentimiento, o en alguien que explota fácil. Sí, ciertamente cada vivencia es diferente. Vamos a ver por qué un individuo fácilmente se va a ensimismar y probablemente decida por el silencio. No quiere decir que esté bien, no quiere decir que ya por eso está enfrentando la situación, digamos, de manera correcta. Porque a veces lo que no se expresa, lo que no se habla, sale por otra parte, nosotros decimos en salud mental. Lo que no se expresa sale por el cuerpo o sale por cualquier tipo de conducta, visible, manifiesta. Pero también está el otro extremo, ¿no? que mencionaba, de que entonces la persona actúa o tiene actos de violencia, de impulsividad, también es incorrecto. Ambos extremos hablan de que hay una perturbación mental, probablemente no una enfermedad mental como tal, pero sí una perturbación, un trastorno al cual hay que ponerle atención. ¿Qué es lo que pasa con nuestro sistema de salud? Que ha descuidado al punto de que salud mental no es una prioridad en nuestro país. Y ya mencionaba yo, ¿no?, de cuántos hospitales aquí carecen o necesitan una unidad de salud mental. Por poner un ejemplo, el Hospital de Niños, el Arturo Grullón, no tiene una unidad de salud mental actualmente. No, lo peor es que vemos tantos locos en nuestras calles y uno dice, ¿y a quién le toca esto? ¿A quién le toca asistir a ese que está ahí, que pudiera ser una persona que en el pasado tuviera un historial intachable como una gente normal, una gente de servicios, de méritos sociales, pero de repente le entró la patología y se olvidó la sociedad de él o de ella? Claro, eso pasa porque tampoco hay mucha conciencia de lo que significa la enfermedad mental. Todos estamos expuestos en cualquier momento a sufrir de una perturbación mental, un trastorno e inclusive llegar a una enfermedad mental. Así como hay diferentes factores que influyen o determinan la salud mental,
también tenemos los mismos factores que son los que determinan la aparición de la enfermedad mental. Entiéndase que la enfermedad mental no solo está determinada por una predisposición individual, también hay factores externos que influyen, que detonan. Nosotros hablamos de factores predisponentes, de factores estresantes, tanto individuales como externos. Y entonces, en ese sentido, todos estamos expuestos. Nadie está exento en ninguna sociedad de padecer una enfermedad mental. Parece que hay un primer escalón antes de llegar al problema mental definitivo, que es la depresión. ¿La depresión es algo que viene del ambiente o también es una predisposición biológica? Ambos factores son importantes, se dan los dos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud plantea que para el 2020 la depresión va a constituir la segunda carga más importante de enfermedad en sentido general, lo que le va a costar a cualquier sociedad muchísimo dinero, muchísimo dinero. Eso es para el 20. Eso es para el 2020. Eso detrás está solamente a la vuelta de la esquina está. Eso es ya, en unos cuantos años va a constituir la segunda carga de enfermedad más importante para todos los estados, a nivel, dígase, en el ámbito mundial. Solo detrás de las cardiopatías isquémicas o las enfermedades del corazón o coronarias, como se conoce en el ámbito médico. Para el 1990, decía la OMS, la depresión estaba en el 4º lugar. Ya para el 2020 va a estar en el 2º lugar de la carga importante de enfermedad en sentido general. ¿Qué quiero decir con esto? De que cada vez más tenemos gente que se deprime con facilidad, ya sea por una predisposición, por algo muy endógeno del individuo, pero también lo más importante tal vez por los factores externos. Un país, una sociedad en donde, por ejemplo, haya unas condiciones de pobreza bastante importantes o significativas, un país con malas condiciones habitacionales, un país con bajos ingresos, un país con una alta tasa de desempleo, un país donde hay mucha exclusión social, un país donde la mayoría está desventajada política, social y culturalmente, obviamente la depresión se hace cada vez más presente. Hay muchísimos factores, como dije, que son claves para uno hablar de depresión. El factor económico es uno de ellos. Por ejemplo, los hombres que tienden a no manifestar su depresión, pero que también se deprimen, generalmente se deprimen mucho por la falta de empleo, ingresos bajos. Por las deudas. Por problemas económicos, por deudas. ¿Y a dónde deviene todo esto? Esa es la condición más generalizada aquí en el país. Por lo menos en nuestra sociedad es una condición muy presente, muy generalizada. Los hombres que, como dije, no expresan, no manifiestan con facilidad cuando se deprimen, se callan, acuden al silencio, todo para adentro, y al final, ¿con qué terminan? Probablemente con un suicidio. Ahí vamos, la depresión puede llevar a dos situaciones. A una persona que lucha por sobrevivir a los problemas que lo aturden, o a una persona que fácilmente intenta el suicidio. Sí, ciertamente, fíjate. La depresión, la OMS en sus estadísticas mundiales plantea de que del 80 al 90% de los casos de suicidio hay una depresión de base. Y no solamente una depresión, cualquier enfermedad mental. De hecho, el 90% de los casos de suicidio siempre se dice hay una depresión oculta que nunca se manifestó o que si se manifestó no se trató. Entonces estamos diciendo que la depresión es un factor importantísimo para la determinación de quitarse la vida, de autodestruirse, ¿no? Y por el otro lado está el otro extremo, ¿no? De que hay individuos que entonces aprovechan la depresión que sienten, les sirve como motor para sobrevivir, para enfrentar los problemas de la vida diaria, para enfrentar todo lo que se le ponga enfrente y que perturbe su mente. Eso es salud mental. Una de las partes de la definición de salud mental de la OMS tiene que ver con eso. La OMS define salud mental como aquella condición, aquel estado en que el individuo o los individuos son capaces de darse cuenta de sus aptitudes, de sus competencias, aptitudes con P, que significa capacidades. Cuando los individuos son capaces de darse cuenta de sus aptitudes, además son capaces de afrontar efectivamente los problemas de la vida diaria, que sería este otro extremo que mencionas,
de que hay individuos entonces que aprovechan y pueden sacar recursos internos para enfrentar cualquier tipo de situación, estamos hablando de que esa persona probablemente sí tenga un buen respaldo con respecto a su salud mental. Pero también la salud mental incluye el poder integrarse a la comunidad, ser productivo, serle fructífero a la comunidad y a la sociedad. Esos son los elementos que constituyen la definición de salud mental. De ahí el papel de los psicólogos y los psiquiatras. Ciertamente. Yo tengo inquietud por saber lo que tiene que ver con el trabajo del psiquiatra. O sea, hay un temor de que allí solo van los enfermos mentales, allí solo van los locos. Sin embargo, no estamos hablando de locura, estamos hablando de salud mental, estamos hablando de salud. Vamos a profundizar el tema luego de esta pausa comercial. El doctor José Parra, médico psiquiatra, instalado en Santiago recientemente, llegado desde Venezuela, está con nosotros hoy en el cafecito de la revista. La patología de la depresión, como primer paso a la locura y probablemente al suicidio, ¿qué síntomas presenta? Fíjate, la depresión, que es muy confundida con la tristeza normal y frecuente, tiene unos síntomas bastante serios. Lo primero que hay que decir es que la depresión es un diagnóstico que lo hace un especialista. No porque una persona se entristezca, que es natural, por muchísimos factores nos podemos entristecer. De hecho, nuestro estado de ánimo va fluctuando entre la alegría y la tristeza normalmente. Usted no está contento todo el tiempo, usted no está alegre todo el tiempo, como tampoco está triste todo el tiempo. Hay factores externos e internos que influyen para que una persona esté alegre o esté triste. Pero cuando hablamos de depresión, estamos hablando, como dije, primero de un diagnóstico que lo hace un especialista, un psicólogo clínico o un psiquiatra, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué hablamos de un diagnóstico? Porque tiene unos síntomas, unas categorías sintomatológicas que son las que están establecidas y aceptadas internacionalmente, mundialmente, para hablar del diagnóstico. Cuando hablamos de una tristeza que se convierte en depresión, cuando los síntomas ya sobrepasan un periodo de alrededor de 2 semanas, si una persona se mantiene muy triste, extremadamente triste por 2 semanas, sin mejorar, podríamos estar hablando de una depresión. Mínimo un periodo de 15 días la persona debe estar con una tristeza profunda, una tristeza en donde el individuo probablemente se aísla, donde el individuo deja de sentir placer por las cosas que generalmente le daban placer, deja de sentir los deseos de hacer actividades recreativas, de moverse de su casa, probablemente le dé por dormir mucho, eso se llama hipersomnia, o también que se afecte el sueño, el insomnio. Ambas condiciones se pueden dar, o una hipersomnia, que el individuo se pase todo el día durmiendo, que no es lo más típico, ahí hablamos de una depresión atípica. Lo más típico es la tristeza bien profunda, que retrae al individuo a su mundo, no quiere hablar con nadie, se aísla, tiene problemas para dormir, le disminuye el apetito significativamente, tiene anedonia, lo que acabo de explicar hace un rato. La anedonia no es más que la incapacidad de sentir placer por aquellas actividades que inclusive le generaban placer anteriormente. Empieza a faltar al trabajo, se hace disfuncional, lo que hacía bien empieza a hacerlo mal, se siente torpe, ideas de ruina, ideas de desesperanza. Todo este conglomerado de síntomas bien intensificados. De que todo esto solo me pasa a mí y por qué a mí. Exacto. Empieza probablemente a preguntarse si algún problema externo lo está afectando, empieza a preguntarse por qué a mí me siento minusválido, minusvalía psíquica, emocional, y entonces uno ve cómo este individuo está retraído en un mundo que ni él sabe darle mucha explicación. En ocasiones usted le pregunta a un deprimido, ¿qué le tiene así? ¿Qué le está provocando todo esto? Si es una depresión muy endógena, que viene desde adentro, lo que llamábamos antes melancolía, probablemente el individuo ni sepa explicar por qué se siente así. Lo cierto es que hay mucho aislamiento social. Empieza a bajar su rendimiento laboral, su rendimiento académico. Es una persona que está muy sensible emocionalmente, puede llorar bastante, todo es como todo lo que le toque
le afecta. Por eso hay una alta vulnerabilidad a tener ideación suicida, conducta suicida en sentido general. La conducta suicida tiene 3 elementos. El suicidio consumado como tal, número 2, los intentos suicidas, y número 3, la ideación suicida. Entonces, un individuo deprimido, ya cuando hablamos de depresión como diagnóstico hecho por un especialista, un individuo deprimido tiene mucha ideación suicida, probablemente ha tenido intentos suicidas, a lo mejor no el suicidio consumado, por tanto necesita atención. Toda persona deprimida, con lo que llamamos una depresión severa o depresión mayor, necesita atención psiquiátrica. ¿Cuándo acudir al psiquiatra? Fíjate, en una sociedad como la nuestra, la gente entiende que acudir al psiquiatra es ya cuando no se puede hacer mucho por el paciente. El estigma. El estigma ustedes social. como profesionales no han podido desmontar. Y no se ha podido desmontar porque hace falta mucha educación en todos los aspectos. Y en el área de salud mental hace falta educar a la gente para que entienda de que, por ejemplo, ir al psiquiatra, ir al psicólogo en otras sociedades es algo parte de la cultura. Entonces hablamos de cultura psiquiátrica, cultura psicológica. ¿Cuándo ir al psiquiatra? Hay muchísimos síntomas importantes que ameritan la atención de un psiquiatra. Por ejemplo, una persona que esté constantemente muy ansiosa y que esa ansiedad lo haga disfuncional en su trabajo, en sus estudios, por ejemplo, en sus relaciones interpersonales, que le dificulte tener un buen rendimiento académico, que le dificulte relacionarse de manera digamos, fructífera y productiva con otros, con su familia. Esa persona probablemente hasta necesite medicación si esos niveles de ansiedad son muy altos. Entonces, no vamos al psiquiatra solamente a llevar al que está en un estado psicótico, como la gente generalmente cree. El psicótico es lo que comúnmente la gente le llama el loco, el enajenado, que son términos que nosotros como psiquiatras ya hemos erradicado de nuestra terminología médica. Y hablamos del psicótico, aquel que está desconectado completamente de la realidad. El mejor ejemplo, el ejemplo paradigmático del psicótico es el esquizofrénico, ese que vemos en la calle, lanzando piedras. Ahí quiero llegar, pues nos queda poco tiempo. 3 casos, a ver si se curan. La esquizofrenia, la bipolaridad y el Alzheimer. Fíjate, hay 3 enfermedades altamente discapacitantes en el área de salud mental. Las 3 más discapacitantes y anquilosantes: la esquizofrenia, la depresión y la bipolaridad. Son las 3 enfermedades mentales más incapacitantes. El Alzheimer no cuenta ahí. El Alzheimer es una enfermedad mental y no es que no cuente, pero lo que quiero es establecer una diferenciación en que estas son las 3 enfermedades mentales más catastróficas. El Alzheimer pertenece al grupo de las demencias, que también las tratamos los psiquiatras conjuntamente con los neurólogos. De hecho, el diagnóstico de Alzheimer lo hace generalmente un psiquiatra. Entiéndase que cuando hablamos de demencia no necesariamente estamos hablando de Alzheimer. Repito, el Alzheimer es un tipo de demencia entre muchas otras. Hay países en donde, por ejemplo, la demencia vascular es más común inclusive que el propio Alzheimer. El Alzheimer es muy incapacitante, pero es una enfermedad que empieza a aparecer a partir de los 65 años. Ojo, no toda dificultad de memoria apunta hacia el Alzheimer. No, ciertamente que no. Hay muchísimos factores que pueden influir para que una persona pueda tener problemas de memoria a cualquier edad. Por ejemplo, una depresión puede crear problemas de memoria, una depresión importante. Una persona que se deprima constantemente, con mucha frecuencia, por muchos años, es una persona que puede devenir en un Alzheimer. Entiéndase que la depresión es un factor de riesgo importante para desarrollar Alzheimer. Eso es aparte, ¿no? Aparte de todos los demás factores que influyen para que el Alzheimer aparezca. Pero como decía, con las 3 enfermedades discapacitantes mentales. Exacto, la esquizofrenia, depresión y la bipolaridad. El Alzheimer se instaura como enfermedad ya a los 65 años generalmente, pero los síntomas del Alzheimer empiezan a aparecer 10 años antes de que ya se haga el diagnóstico. A los 55. Póngase que a los 50, 55 años una persona puede empezar a tener los primeros síntomas de Alzheimer. El Alzheimer tiene un componente hereditario, genético, familiar importante. ¿La bipolaridad también? La bipolaridad también. Todas las enfermedades mentales. La esquizofrenia también. La esquizofrenia también, la depresión. La depresión también. Todas las enfermedades mentales tienen un componente biológico muy importante. Tema es amplísimo. Demasiado amplio. Por eso decía que hablar de salud mental es hablar inclusive de la sociedad completa. ¿Su consultorio, reitere, dónde está? Mi consultorio está en el Centro de Psicoterapia Integral y Aplicado, en la calle San Luis.
número 112, cuarto piso. Eso es aquí en Santiago de los Caballeros. Ahí estamos en un equipo de trabajo, psicólogos y yo como psiquiatra. Muchas gracias al doctor José Parra, es psiquiatra, psicoterapeuta. Está en Santiago, una persona con un alto grado de ciencia, sobre todo en la parte de la ciencia de la salud mental. A ustedes las gracias por el favor de su sintonía.